en un contexto de divisiones históricas que datan de la Guerra de Corea en 1950 a 1953 y décadas de confrontación armada, el régimen de Corea del Norte ha elevado nuevamente el tono beligerante contra su vecino del sur. El pasado 13 de febrero de 2026, Kim Yo-yeon, la influyente hermana del líder supremo Kim Jong-un y una de las figuras más poderosas en Pyongyang, emitió un comunicado oficial a través de la Agencia Central de Noticias de Corea, KCNA. En él, advirtió de manera explícita que cualquier nueva incursión de drones procedentes de Corea del Sur provocaría una respuesta terrible por parte de la República Popular Democrática de Corea, RPDC, nombre oficial del norte. Esta declaración surge directamente como reacción a un incidente ocurrido a principios de enero de 2026, cuando las Fuerzas Armadas norcoreanas afirmaron haber derribado un dron de vigilancia surcoreano cerca de la ciudad industrial de Kaesong, en el área cercana a la frontera. Según Pyongyang, el aparato no tripulado llevaba equipo de vigilancia avanzado y había sobrevolado varios kilómetros dentro de su territorio soberano, capturando imágenes de objetivos importantes. El régimen presentó incluso fotografías del supuesto recce del dron como prueba de la violación. Corea del Sur, bajo el gobierno del presidente Lee Jae-myung, ha negado sistemáticamente cualquier involucramiento oficial del Estado o del ejército en el envío de dicho dron. Las autoridades de Seúl han insistido en que podría tratarse de una acción de civiles o grupos no gubernamentales, posiblemente vinculada a actividades previas como el lanzamiento de propaganda, folletos anti-régimen, en años anteriores. No obstante, el Ministerio de Unificación surcoreano, a través del ministro Chan Dong-yeon, expresó profundo arrepentimiento por el incidente el 10 de febrero de 2026. Describiéndolo como contrario a los principios de reconocimiento mutuo y coexistencia pacífica, que impulsa el actual gobierno liberal en sus esfuerzos por mejorar las relaciones intercoreanas. Kim Yo-yeon calificó estas declaraciones de comportamiento sensato y afortunado, pero las consideró insuficientes. Exigió medidas concretas y preventivas por parte de Seúl para garantizar que tales violaciones no se repitan nunca más. En su comunicado, enfatizó que Pyongyang no distinguirá entre si el responsable es un individuo, una organización civil o el propio gobierno surcoreano. No nos importa quién sea el manipulador de la infiltración de drones en el espacio aéreo de la RPDC, sea un individuo o una organización civil. Y añadió una advertencia clara: la reincidencia en provocaciones que violen la soberanía inalienable del norte provocará sin duda una respuesta terrible. Este episodio se enmarca en un patrón más amplio de tensiones recientes. Corea del Norte ha intensificado su desarrollo de tecnología no tripulada, incluyendo drones suicidas y sistemas de vigilancia avanzados con inteligencia artificial, mientras realiza pruebas frecuentes de misiles y otros armamentos. Al mismo tiempo, los ejercicios militares conjuntos entre Corea del Sur y Estados Unidos continúan generando respuestas duras, desde Pyongyang, que los califica de provocaciones hostiles. Hoy vamos a tomar contacto con María del Pilar Álvarez para hablar de todos estos temas y también de la hija de Kim Jong-un, el líder norcoreano. ¿Será la sucesora? Así al menos asoma como una posibilidad muy firme. María del Pilar, aquí Ornella Cauterucho y Sebastián Dumont te saludan desde Canal 26 en la Argentina. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Sos una conocedora de la vida de Corea del Sur y, por supuesto, de su relación con Corea del Norte. Y quiero preguntarte si, a partir de tu conocimiento y de tu información, ¿crees que la tensión permanente que uno describe entre las dos Coreas puede desembocar en lo inmediato en un enfrentamiento bélico? No creería. Sería una cosa extremadamente rara. Hemos tenido a lo largo de la historia de una división larguísima, como sabrán, ¿no? Está un país dividido desde 1945. Ha habido muchos momentos de tensiones, momentos de mejores vínculos. Nunca hay una paz total. Pero el hecho de desembocar en un conflicto armado no parece nunca ser una opción, sobre todo que en Corea del Sur además todavía el legado de lo que fue la guerra de Corea está muy presente, muy presente a la población. Esto generaría también mucha reacción popular que impediría cualquier tipo de conflicto, así que en ese sentido creería que no. Bajo tu conocimiento, obviamente, ¿por qué crees específicamente que no? ¿Por esta reacción que vos decís popular?
Porque en Corea del Sur hay una mirada bastante dividida sobre Corea del Norte. Diríamos como que tenemos la mitad de un electorado y la mitad de otro electorado. Ajá. Y tenemos un electorado más conservador, más reticente a creer que el camino sea el diálogo con Corea del Norte permanente o el diálogo sin cuestionar la violencia del régimen norcoreano. Y tenemos la otra mitad del electorado que no niega en realidad esa violencia, pero cree que es mejor no ponerlo en agenda porque si no, no pueden dialogar. Y si no dialogan, hay tensión. Entonces que la única forma de lograr una convivencia pacífica, relativa, como sea, es tratando de encontrar alguna agenda en común. Entonces eso hace que fluctúe justamente en democracia, ¿no? Si está un partido político o está otro, tenemos mejores o peores momentos en los vínculos entre las Coreas. ¿Cómo es observado por los coreanos el despliegue militar que permanentemente pone a consideración del mundo a través de los únicos canales que tiene de comunicación, que son los canales del Estado norcoreano, el régimen de Kim Jong-un? ¿Lo sienten como una verdadera advertencia y amenaza? ¿Lo observan como este juego de tensiones permanentes que ha marcado la historia de ambos países? ¿Cómo lo definirías? Yo lo definiría más como lo último que decís. Creo que en un término general la población lo vive así, a excepción de momentos de mucha tensión donde la población ha salido a manifestarse. Por ejemplo, bajo el gobierno de Park Geun-hye, una de las presidentas destituidas, Corea del Sur ahora parece tener una tradición ya en destitución de presidentes, que la población es, por ejemplo, de las ciudades de la frontera. Pensá que Corea del Sur, territorio muy pequeño, poblado hasta la frontera. Entonces, los pueblos de la frontera salieron a manifestarse como en contra del despliegue del escudo antimisílico en ese momento. Hubo muchas protestas, finalmente se va a dar la destitución de la presidenta y un cambio como de rumbo relativo en lo que hace las relaciones intercoreanas. Entonces, se vive más como un momento de tensión que siempre está. Es como que hay que pensar que la gente nació con esta tensión y está presente en su día a día. Entonces, no sobredimensiona el conflicto. En las últimas horas, Kim Jong-un inauguró viviendas para los soldados que están en combate en territorio, o mejor dicho, en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Y se lo vio una vez más en este recorrido, en este anuncio con su hija, con Kim Jong-ae. Y digo una vez más porque esto aparte lo difunde, ¿no? Y lo hace a través de la propaganda norcoreana, estas imágenes, y es un mensaje claro porque ya también sucedió en otras oportunidades. Sí, clarísimo, mensaje clarísimo, desde hace un tiempo que vienen mostrándola, en momentos muy específicos también, ¿no? Con él en desfiles militares, con él en una práctica, la vienen mostrando en una situación que parecería entregarle poder. Eso es lo que especulan los servicios de seguridad surcoreanos, como es todos los vínculos entre las Coreas, ¿no? Todo esto son especulaciones, no hay una fuente realmente fidedigna. Pero tanto la presencia de su hermana como la presencia de ella, creo que sobre todo es por el hecho de estar mujeres que es lo que está llamando mucho la atención. Claro. Porque cuando pasaba lo mismo con los sucesores anteriores, hombres, no había generado mayor curiosidad, claro. ¿No? Era obvio que iban a ser algunos de los hijos. Entonces ahora está esta pequeña, igual él es muy joven, vendrá a ser, él no es un líder grande. Así que en principio no habría ningún motivo para que la sucesión sea pronto. María del Pilar, ¿hasta qué punto en tu observación le es útil a los gobiernos de Corea del Sur la existencia de un régimen autocrático como el de Kim Jong-un para observar con cercanía y con claridad las diferencias entre vivir en un sistema y en el otro? No creo que se lo plantee así Corea del Sur, vendría a ser, se dio así para ellos en su historia, vendría a ser todas las cuestiones que tienen que ver con el tipo de régimen norcoreano, con este estado tapón, es una cuestión de la historia quizás que tiene alguna utilidad mayor para otros actores en la región, pero en el caso de Corea del Sur no se lo piensa de esa manera. Ajá. Corea del Sur tiene una situación como muy compleja al respecto, porque en realidad los movimientos de la transición a la democracia, que eso estamos hablando en la década del 80,
van a ser movimientos que van a tratar de poner en cuestión, bueno, tenemos que lograr hablar con Corea del Norte. ¿Por qué? Bueno, porque en esa época la gente todavía tenía sus familiares viviendo en Corea del Norte, familias que nunca se habían visto, era como un tema humanitario muy importante, y tampoco se sabía tanto, estábamos en los 80, ¿no? La hambruna es los 90, entonces había una idea de que la situación por ahí no estaba tan mal, que se podía dialogar, sobre todo con el primer líder, ¿no? Sí. Con Kim Jong-il. Y bueno, los herederos un poco de esa transición es el actual Partido Democrático, que siempre ha intentado dialogar con Corea del Norte o acercarse o tratar de reactivar los programas de diálogo de alguna manera o de cooperación, pero por otro lado es el partido que en su país ha implementado todas las políticas de rectificación del pasado y de derechos humanos, pero bueno, con Corea del Norte no quiere hablar de derechos humanos. Entonces se vuelve una cosa bastante compleja en ese sentido. Claro. El partido que pone el tema de los derechos humanos es el conservador. Son los conservadores, no es el Partido Democrático, pero a su vez ellos sí son la bandera de los derechos humanos a nivel nacional, ¿no? Sobre todo vinculado a lo que fue la dictadura en Corea. Entonces, no creo que se lo propongan como una contracara. Me parece que la contracara en este momento sí la usa un poquito más el Partido Conservador, mostrando las malas condiciones que hay en Corea del Norte a pesar de todo. A pesar, como decís, bueno, hay viviendas. El líder trata de mostrar que hay mucha reactivación, ¿no? Comparado con los 90, ¿no? Comparado con ese momento de crisis muy extrema, claramente la situación es mejor, pero bueno, hay bastantes datos, para saber que la situación no es la deseada, claramente. Y bueno, es un poquito lo usa más el Partido Conservador, no el partido actual de gobierno. ¿Cómo es actualmente la imagen del nuevo presidente que asumió, podríamos decir, hace muy poco allí en Corea del Sur, ¿no? Tras, bueno, la situación que atravesó Corea del Sur, muy convulsionada, tras la salida del exmandatario? Bueno, muy buena pregunta, porque es un personaje muy especial, es una persona muy carismática para la cultura política del país, y que tiene un gobierno muy favorable porque tiene mayoría en el Congreso, por lo cual está gobernando de manera muy tranquila con su agenda. Y está el país, como decíamos, veníamos de juicio político y de una situación económica también no muy deseable, porque el país tuvo un poco de inflación, bueno, la situación no se había recuperado bien después de la guerra, después de la guerra Rusia y Ucrania les impactó mucho también, ¿no? Porque ellos son muy dependientes de la importación de alimentos, tienen la moneda devaluada, como hizo Japón, que fue una estrategia para contener el mercado interno, y bueno, había que lograr un mejor rumbo, una mejor estabilidad, y parecería que la está logrando, y a su vez es un personaje muy carismático que está logrando un muy buen equilibrio geopolítico. Mira. Vamos a ver cuánto dura. Le cuesta con Corea del Norte más de lo que quisiera, porque justo en esta situación, por todo lo que fue la política de aranceles de Trump, la estrategia ha sido, bueno, una alianza con China y Japón, algo histórico en términos económicos, tres países que suelen tener bastantes tensiones cruzadas. Y bueno, está manteniendo muy bien, como de alguna manera, los vínculos con Japón, los vínculos con China, que el equilibrio de alguna manera con Estados Unidos, pero bueno, no logra terminar de ver cómo abrir la puerta del diálogo con Corea del Norte, que sería la cuenta pendiente en ese equilibrio. Mi pregunta, quería hacerte dos últimas preguntas breves. Una de ellas tenía que ver con algo de lo que vos recién estabas explicando, en este contexto de el nuevo rol que está presentándole al mundo el gobierno de los Estados Unidos, el reverdecer, según su mirada, de la cultura occidental. ¿Cómo se para Corea del Sur en ese contexto, ¿no? Desde Oriente, cómo se para en este nuevo mundo que se está reconfigurando a partir de esa decisión del gobierno de los Estados Unidos? Algo esbozaste en tu respuesta anterior. Bueno, complejo. Además, Corea del Sur es un territorio ocupado, por lo cual eso genera las mismas estas tensiones que hay de alguna manera en el electorado entre un partido y otro, o entre seguidores de una idea política y de otra, están presentes en la sociedad de manera muy visible. Es decir, por ejemplo, está en la embajada de Estados Unidos, y ahora están los carteles que dicen fuera Trump. Bueno, yo llegué hace 2 días de Corea. Afuera Trump, manifestaciones, carteles en la puerta de la embajada. Así que eso es algo, en general, hace la cultura política del país. Hay un sector que rechaza bastante esa intervención, pero bueno, por otro lado, como el tema con Corea del Norte no se resuelve, muchos otros lo dan como un hecho del cual no tiene solución en realidad para el país.
Yo creo que lo de la occidentalización, bien mal, Corea está bastante orgulloso en los últimos años de lo que ha logrado con su política cultural, su expansión, este gran reconocimiento que ha tenido en Occidente, ¿no? Tenemos muchísimos seguidores, ustedes lo habrán visto, y bueno, eso le ha hecho muy bien también a su economía, desde la exportación de productos culturales a un ingreso de turismo único. Nunca en la historia habían tenido tanto turismo como en los últimos años. Así que bueno, en ese sentido no se plantean esa contracara con el discurso sí de Estados Unidos. Sí, más dolió lo del discurso de, bueno, si ellos eran uno de los aliados principales de Estados Unidos, están intervenidos por Estados Unidos, por otro lado, Trump le pone aranceles, era como una política contradictoria. Claro. ¿Somos amigos o no somos amigos? Y ahí yo creo que fue obviamente una muy mala estrategia de Trump, porque en vez de ellos subir la escalada de tensión, hubo un silencio y en poco tiempo se anunció esta alianza entre los tres. Entonces, como diciendo, bueno, lo vamos a resolver entre nosotros, algo que por ahí no se esperaba mucha gente, porque sobre todo en el caso de Corea del Sur suele tener muchas tensiones con Japón. Entonces, bueno, cuando cambian los gobiernos, hay, sobre todo el Partido Progresista suele tener más tensiones. No es el caso, está llevándolo bien. Y bueno, la salida ha sido regional, que es algo novedoso y creo que positivo para las economías de ellos. María del Pilar, ha sido realmente muy clara en tu explicación.